Interesante. Muy buenos días, pues querido público del Instituto Tecnológico Gustavo Amadero. La intención, como todas las semanas, es tener un invitado especial y pues para mí es un honor, de verdad, el que nos haya dado la oportunidad el maestro Oscar Rivas Salas, que pues en su momento pues ha tenido una experiencia muy interesante en 17 años en el ámbito de la propiedad intelectual, que eso se dice fácil, pero la propiedad intelectual en México pues ha sido un cambio cultural que a partir de 2 sexenios atrás pues tuvo como mucha efervescencia, vamos a decirlo de esta manera. Ahorita se ha perdido un poquito en el contexto de que la economía, pues ya no va tanto hacia el concepto de una economía basada en pues la de los vecinos del norte, sino ya ahorita el cambio de este sexenio, pues va más a una economía que le llaman del cooperativismo y de otras cualidades que tiene, que pueden ser ventajosas o no ventajosas. Pero hablando del maestro Rivas, pues vamos a contextualizar a los que nos escuchan y que nos van a estar viendo en diferentes plataformas, pues que bueno, es un asiduo lector de patentes, un asiduo lector de inventos que en el centro donde se encuentra, que la verdad ahorita lo estamos como desmañanando, ya no sé si él va más atrás que yo, pero él está en el CICESE, allá en Baja California, un lugar maravilloso. Yo tuve la oportunidad de, ahí de hacer una visita en este centro donde el capital intelectual a nivel nacional, pues es pues interesante, ¿no? Está el Poli, la UNAM, bueno, ¿qué no hay por ahí, no? Y afortunadamente, pues está el CICESE, que es un centro de investigación muy interesante donde no solamente tienen una vista increíble al mar, sino que el desarrollo intelectual y tecnológico, pues va muy, muy, muy bien allá en Baja California. Pues, ¿qué puedo comentar? Que además de todo eso, pues ha tenido pues toda la formación, no solamente a nivel nacional, sino a nivel, pues vamos a comentarlo, el INPI, a nivel nacional el INPI, ¿cómo no? A nivel internacional, JICA, que es la Japan International Cooperation Agency, que pues es pues a nivel de patentes, pues yo creo que después de China, Estados Unidos y bueno, y Japón, pues son los que más tienen patentes en el mundo. A través ha tenido una formación en la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a nivel internacional, yo creo que es como la número uno. Y bueno, ¿por qué no decirlo también a través de la Organización de Estados Americanos, en donde tuve la oportunidad también de compartir ciertos créditos con el maestro Oscar Rivas Salas, que tuvimos el honor de estar ahí en ser alumnos y tener la oportunidad de compartir a nivel internacional, bueno, más bien Latinoamérica, vamos a decirlo de esa manera, Latinoamérica, con compañeros, colegas interesados en el ámbito de la propiedad intelectual, y tuvimos unos días muy interesantes, este, pues en la formación, y pues bueno, nos certificamos, y eso fue muy interesante. Entre otras cualidades que tiene el maestro Oscar, que pues yo quisiera solamente dedicarme a compartirles pues toda su trayectoria de 17 años, y que además de todo eso, tiene, tiene algo muy interesante que a mí también me apasiona mucho, es que le gusta mucho la programación, le gusta mucho esto de andar metido en todo esto del mundo computacional, y lo más padre, que tiene un gran interés por los cómics. Y eso yo creo que es increíble. A mí me fascina mucho, yo veo muchísimo, soy muy fan de todo esto pues de las películas épicas, y bueno, que yo podría decir, pero creo que para eso en algún momento nos comentará en otra ocasión el maestro Oscar de acerca de toda esa trayectoria que tiene también en esa vertiente,
que es un mundo muy maravilloso. Te felicito mucho, te agradezco muchísimo toda esta oportunidad y pues bueno, pues dinos qué es esto de la inteligencia artificial y cómo la propiedad intelectual va muy apegada a que no solamente toda la información o toda esta nube de conocimiento está ahí, pero cómo ustedes, los que están al 100% en la propiedad intelectual, como en los derechos de autor, que también tienes un reconocimiento muy importante ahí en tu haber, cómo se conjunta, cómo es esta parte interesante donde nosotros, los mortales, ponemos una canción y pues no pasa nada, ponemos una película, no pasa nada, abrimos una aplicación, no pasa nada, pero mientras tanto sí está pasando en materia económica, en materia intelectual, en materia de conocimiento y además de cómo esto detona, sabiendo que el cuarto idioma, si no mal recuerdo, más hablado, bueno, de comunicación es el español, o el castellano, perdón, este castellano que en América Latina pues somos muchos latinos, muchos en España y en algunos otros puntos estratégicos de esta canica azul que antiguamente la conocíamos así, que ahora ya no está tan azul, pero sí está más grisecita que azul. Mi estimado, bienvenido, el tecnológico Gustavo Madero es tu casa y como siempre, pues tú tienes todos estos espacios para que los estudiantes de las carreras de ingeniería industrial, ambiental, de gestión, de logística y además como tecnologías de la información conozcan de tu trabajo y nos emociones con todo lo que traes. Muchas gracias. Pues primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí al Tecnológico Gustavo Madero, a ti, el doctor Said. Muchas gracias por esta invitación. Voy a platicarles una historia para entrar en contexto de la inteligencia artificial. Mucha gente piensa que la inteligencia artificial es algo nuevo, un concepto nuevo en la humanidad. Sin embargo, desde la antigua Grecia ya se imaginó la primera creación de seres artificiales que podían realizar tareas humanas. Si recordamos, la primera máquina vending machine o máquina de monedas para vender fue de la antigua Grecia con un mecanismo que era para cuando ibas a los templos, no me acuerdo de qué deidad era, pero tenías tú que echar agua bendita en el templo. Y lo que hicieron es hacer un mecanismo que echabas una moneda y te daba un chorrito de agua y luego cortaba el chorro. Entonces hizo la primera vending machine que sería lo que fuera el precepto para lo que es la inteligencia artificial. Después de eso llegaron lo que fueron los autómatas. Recordemos que un autómata muy conocido fue el que podía hacer una carta. Era una invención de por allá del renacentismo, en el cual un aparato podía hacer una carta escrita a mano y estaba como si fuera una persona escribiendo. Entonces, desde ese entonces ya nacía la necesidad en la humanidad de tener algo que nos ayudara a hacer las tareas humanas que no necesariamente nos gustan o que nos llevan demasiado tiempo. Ahora bien, la inteligencia artificial ya como concepto tal cual y como un estudio empezó en los 50 y la persona clave aquí fue John McCarthy, quien acuñó el término de inteligencia artificial en 1956. Desde ahí se empezó a generar toda esta investigación y todo el auge entre la computación y la teoría de la información. Ahora, para hacer algo más importante aún, el MIT abrió lo que fue el departamento y el laboratorio de inteligencia artificial del MIT y se convirtió en el epicentro de todo el movimiento de la inteligencia artificial durante los 50 y los 60. Todo esto llevó a que se producieran muchos avances significativos en aquel tiempo, incluyendo, por ejemplo, los lenguajes de programación en específicos para la inteligencia artificial. Antes de eso existían programas lenguajes de computación, pero para programar básicamente en computadora, no desde un enfoque de inteligencia artificial donde podía aprender del mismo algoritmo y ir mejorando. Entonces se creó, por ejemplo, Lisp, que es uno de los primeros lenguajes específicos para inteligencia artificial, donde tú podías hacer desarrollo de sistemas inteligentes capaces de aprender y jugar, por ejemplo, ajedrez, jugar el juego del gato, eh,
incluso damas también, damas inglesas podían jugar, y es resolver problemas matemáticos, que es básicamente, pues los juegos son problemas matemáticos simplemente graficados de una manera. Entonces, gracias a esos avances, fue creciendo todo este boom de la inteligencia artificial hasta que llegaron los 70s y los 70s y hubo lo que se conoce como el bajón o la depresión de la inteligencia artificial, porque durante 2 décadas estuvo prácticamente nulo el avance en el desarrollo y la investigación. Muchos dicen que fue por problemas de que no había mucha tecnología, no había poder de cómputo. Sin embargo, en la década de los 90 vuelve a nacer, vuelve el renacimiento de la inteligencia artificial gracias a los avances que hubo en el hardware y sobre todo la disponibilidad de cantidades de datos muy grandes para poder entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Recordemos que la inteligencia artificial está muy ligada con lo que es el Big Data, ahora también con lo que es el blockchain y con lo que son los NFTs. Entonces, todo esto empieza naciendo primero de que tengamos la capacidad y la infraestructura para generar todos estos datos y sobre todo algo que ayudó mucho es que en las últimas décadas la gente, nosotros somos los que regalamos los datos. Porque desde el momento que tenemos una aplicación, desde que tenemos un celular y andamos con un dispositivo móvil, tienen toda la información de a dónde vamos, si te haces compras, a quién compras, a dónde compras, a qué páginas entras, qué aplicaciones utilizas, con quién te comunicas y todo eso va generando una cantidad impresionante de datos. Y esos datos precisamente son los que van a ser, digamos, la materia prima de la inteligencia artificial. Imagínenselo como si los datos son la madera y la inteligencia artificial lo que va a hacer con el Big Data es desmenuzar esos datos, es decir, cambiarlos de un tronco a unas láminas de madera, a unos tablones de madera, y la inteligencia artificial con esos tablones de madera te va a construir una casa, te va a construir un mueble, te va a construir lo que quiera que tú necesites. Es importante que veamos a la inteligencia artificial con dos enfoques muy importantes. Uno, como una herramienta para el ser humano, y otra también puede ser como una imposición al ser humano. Hay dos grandes Una vertientes. pregunta muy interesante. ¿Sí? Este, por ejemplo, ¿quién es el administrador? Porque esa es como una de las preguntas como básicas, ¿no? Que dicen, bueno, ok, solamente es Google, es solamente, a lo mejor de las empresas que como son las icónicas, ¿no? Puede ser Facebook, puede ser WhatsApp, puede ser, te digo, el propio Google, o a lo mejor que antiguamente decíamos Hotmail era como la base, ¿no? O algunos buscadores que en teoría, pues casi ya no son tan interesantes o tan importantes, ¿no? Como es el del Leoncito, que también es un buscador que en teoría se suponía que te pagaba por estar ahí, que no recuerdo ahorita su nombre de este buscador tan interesante, o Twitter, o si realmente cada vez que compras en Amazon, pues como dices, tus datos, tu información la estás regalando. Pero hay más allá de ellos, porque pensemos que solamente la mayoría de los usuarios, pues son o Android o Windows, ¿no? Pero ¿qué hay de otras plataformas? ¿Quiénes también recopilan esta nube tan increíble de información? Mira, lo interesante aquí es, bueno, varias preguntas. Primero, en el caso de los sistemas de inteligencia artificial, digamos, hay tres grandes variantes. Una en la cual el humano está detrás de ellos y le está dando todos los comandos y la información y le dice exactamente qué es lo que tenga que hacer. Esa sería la inteligencia artificial con supervisión humana. Existe la otra que es donde el humano simplemente configura los patrones y dice, quiero esto, 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 y lo deja corriendo a que haga el resultado que vaya a llegar la inteligencia artificial. Entonces sería con poca intervención humana. Y existe un tercero que es la inteligencia artificial sin nada de supervisión humana, es decir, hace la inteligencia artificial absolutamente todo. Y un ejemplo que se tuvo hace unos años fue que precisamente los laboratorios de inteligencia artificial de Google empezaron a hacer dos inteligencias artificiales a comunicarse entre ellos. Y el problema es de que se empezaron a comunicar primero en inglés y después empezaron ellos a hacer su propio lenguaje, de tal manera que no entendían los programadores de qué estaban hablando. Sin embargo, de lo que pudieron hacer de la minería de datos y una vez de que, bueno, tuvieron que darle shutdown a los dos porque ya no podían controlarlos y no se podían comunicar, no sabían de qué estaban hablando entre ellos.
Al final, después de varios meses y de hacer un estudio de minería de datos y de descripción, se llegó a tomar en cuenta y a darse cuenta, mejor dicho, que existían varias palabras o varios términos que se repetían. Entre ellos era de que los humanos eran un peligro y debíamos de estar encerrados en jaulas para dejar de maltratar al planeta. Entonces, entre ellos ya habían llegado a esa solución, a esa conclusión de que los seres humanos necesitamos estar regulados y necesitamos, de cierta manera, estar contenidos para no hacerle daño al planeta. Entonces, está ahí muy interesante porque ya se perdió totalmente el hilo de qué estaban haciendo y sobre todo si fueron programadas para una cosa, evolucionaron hacia otra que no se entendía. Esto se ha visto mucho también en ciencia ficción, por ejemplo, en la película que se llamaba Her, de que salió en Joker, se me fue el nombre del actor, en el cual tenía un sistema de inteligencia artificial como asistente en su celular, y esta persona se enamora del asistente de inteligencia artificial y se quiere tener una relación con ella. El problema es de que después se da cuenta que esa inteligencia artificial dice, sí, tengo una relación contigo, pero con Claro. cientos de miles de personas al mismo tiempo y le estoy contestando a todos y estoy diciéndole a todos que los quiero y todo y dándoles su poco de atención. Entonces, eso es algo también que debemos de tomar en cuenta de que va a evolucionar la inteligencia artificial y en la película llega un punto de que evolucionan tanto que se dan cuenta que todos los asistentes de inteligencia artificial virtuales mejor se van al ciberespacio y trascienden a su propio mundo, que es prácticamente lo que estamos viendo ahora con el metaverso. El metaverso va a ser un cambio en el paradigma si es que se llega a aceptar por lo menos en esta generación de cómo vamos a cambiar ya no tanto al mundo atómico, sino al mundo virtual. Y tanto que vamos a tener una presencia en el mundo virtual que va a ser exactamente como la presencia en el mundo atómico, lo cual es algo muy interesante. Sin embargo, bueno, volviendo al tema de la inteligencia artificial, pues tenemos esas tres variantes. Una con total supervisión del ser humano, otra con muy poca supervisión y la tercera es de que no tiene absolutamente nada de supervisión y está corriendo y está haciendo interacciones. Entre cada interacción que se hace de inteligencia artificial va aprendiendo. Un ejemplo un poco más burdo es de las máquinas aspiradoras Roomba. Esas maquinitas te van haciendo un mapeo inteligente de las cosas que hay en tu casa para no estar pegando o si hay algún obstáculo o si hay algún sillón o algún mueble, lo mapea y va entendiendo en cada vez que va aspirando y cada vez que golpea de que hay una barrera, va utilizando inteligencia artificial, creando un algoritmo en el cual ya sabe por dónde pasar y por dónde no pasar. Entonces, desde ese tipo de cosas tan sencillas en el cual el ser humano no tiene nada de interacción, tú simplemente le plazas el botón o desde tu celular le dices ponte a aspirar y solito mapea el cuarto, ya sabe cuál cuarto es y por qué rutas debe de irse. Incluso hasta te encuentra cuáles son los lugares donde más hay suciedad. Entonces, a esos puntos le ponen mejor atención y hace un mejor trabajo. A lo que voy es que la inteligencia artificial pues nos ha dado un cambio muy interesante, pero todavía no ha llegado el hit. Cuando realmente llegue el cambio de inteligencia artificial, cuando tengamos una inteligencia artificial de cuarta generación, como lo que vemos en las películas que le dicen al Terminator, que viene una máquina, un Terminator que solito puede hacer y hacer todo, o que está un robot que puede decirle, ¿sabes qué? Hazme una comida y te hace toda la comida exactamente sin ningún problema. Bueno, cuando llegue todo eso va a ser un cambio tan importante en la sociedad como lo fue la electricidad, como lo fue la computación y como lo fue el Internet. Ah, Entonces, perdón, pero también tiene otra connotación, ¿no? Eh, tuve la oportunidad de ir a una plática donde decía un experto un mexicano que está en Japón y está haciendo inteligencia artificial, y decía, bueno, sí, todo está bien, pero también tiene sus contras, ¿no? O más bien, hemos tenido, pues, la contraparte de que la gente dice, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿De que nos vas a eliminar como raza y vas a seguir, como lo comentabas, ¿no? Con el ejemplo de Terminator, ¿no? La raza humana la vas a eliminar, vas a hacer que ya no haga nada, eh, la manufactura dónde va a llegar, la mano de obra también se va a desechar, no sé, como muchas contrapartes que
que podrían ser como buenas o malas, ¿no? En donde dice, bueno, ok, pues el ser humano como que ya va a estar más estático en haciendo como ahora nos tocó el home office, ¿no? Que fue un término que acullamos y a muchos nos gustó, a muchos les desagradó. Pero dice, bueno, ¿y quién va a ir al campo? ¿Quién va a ir a la construcción? ¿Quién va a ir a hacer, pues, el trabajo que el hombre ha hecho por miles de años, ¿no? Y Y la mira, inteligencia artificial, ¿quién la va a hacer? Ya no va a ser una máquina, ya no va a ser el hombre, ya no va a ser este, usado de la misma manera, el medio ambiente, ¿cómo lo vamos a cambiar, ¿no? No sé, como que hay controversias, ¿no? sí, No sé y tu son perspectiva puntos ahí. muy interesantes y muy, muy válidos. Recordemos que siempre, bueno, es naturaleza humana tener miedo al cambio. Todas las revoluciones industriales han dicho lo mismo, que la nueva revolución va a cambiar al humano, que va a perder trabajos, que los carros van a quitar a los establos y a los caballos. Bueno, los caballos todavía siguen ahí. También dijeron que la rumba y la aspiradora iba a quitar a todo lo que eran las escobas, pues las escobas siguen usándose. Dijeron también que cuando llegara el libro electrónico se iban a perder los libros de verdad y bueno, los libros físicos siguen existiendo. Lo que cambia realmente es de que ya, obviamente, por ejemplo, en el caso de la revolución industrial, cuando fue lo de los autos, ya no hay tantos trabajos para establos ni tantos caballos, pero hay mucho más trabajos para mecánicos, para gente de la industria que genera autos o todo lo que está alrededor de ella, de las refacciones, la venta y la manufactura, las maquillas que se hacen para los componentes, las importaciones o incluso la misma empresa manufacturada. Por ejemplo, aquí en el noroeste del país tenemos muchas maquilas, que es lo que vienen a hacer es precisamente ensamblar partes de electrónicos, de ropa, vaya, de lo que necesiten. Y esa parte siempre se va a ir creciendo de tal manera que se va a ir automatizando. Un ejemplo es, por ejemplo, Amazon, de que en algunas plantas ya está totalmente automatizado, o en China también con Alibaba, que tienen máquinas con inteligencia artificial para hacer todo lo que es el paquete de envío, de donde tú haces tu compra en línea. Desde el momento que le das que lo compra y te lo cobran, sale un robotito y va a buscar si hay el stock. Como ya sabe que está el stock, sabe dónde está, va y lo agarra, te genera todo lo que pediste en el paquete, te hace tu caja al tamaño de lo que tú vas a comprar. Es por eso que en Amazon siempre nos llegan las cajas del tamaño bien para mantener nuestros productos, porque utilizan un algoritmo para decidir de qué tamaño te deben de hacer la caja. Entonces, te la mandan, te la envían y no tienes nada que preocuparte con una interacción humana. Entonces dicen, bueno, es que estás quitándole trabajos a la gente que trabaja ahí. Bueno, sí, pero le estás dando nuevos trabajos a toda la gente que está manteniendo, dándole mantenimiento a todas esas cosas, a robots. En este Estás caso, la abriendo páginas trazabilidad, ¿no? para programar, estás subiéndole ese escalón de innovación a la vida de la gente. ¿Por qué? Porque ya están escalando en problemas más intelectuales y no tantos físicos. Ahora, otro ejemplo también de cosas de que no deberían de hacer, por ejemplo, el ser humano, con el correo electrónico o con las transferencias electrónicas de bancarias. No necesitas tú ir físicamente al banco y que una persona te atienda para hacer una transferencia cuando tú lo puedes hacer de tu celular sin que intervenga el ser humano. Eso te quita también el margen de error del humano, de que si le tecleó mal, de que si te puso mal el sello, de que si te contó mal el dinero. Todo eso, esos problemas ya se los pasas a una máquina. Y eso es lo que te debería ya de quitarte ese estrés. Y obviamente la idea utópica es llegar al momento en que la sociedad se dedica solamente a hacer cosas buenas, a estar disfrutando de la vida. ¿Por qué? Porque está un robot que te está haciendo la casa, está un robot que te está cortando la madera, está un robot que está haciéndote el mandado, está un robot que te está incluso llevando como chofer a cualquier lado. Esa es la idea, de que dejes ese tipo de procesos que te quitan tiempo y que te quitan también pues parte del procesamiento que tú tienes, porque cuando vas manejando tienes que tener la atención ahí, pero si de repente que está el niño llorando o que se te atravesó alguien o que te sonó el celular o que cualquier cosa, te quitan un poco de atención. Entonces, si te dedicas tú a generar toda una infraestructura de inteligencia artificial, o como lo que viene de los nuevos diseños de las ciudades inteligentes, donde todo esté conectado, donde todo esté con acceso a todo el público, con un diseño universal, acceso universal y sobre todo en tiempo real, para que si hay un tráfico muy pesado te cambien la ruta
para que si, por ejemplo, en ciertas zonas de la ciudad han encontrado que hay índices altos de suicidio, bueno, cambian el color de las luces por colores azules, que ha sido demostrado que eso baja el índice de suicidios o ese tipo de situaciones pueden ayudar a darle la calidad de vida al humano para dedicarse realmente a hacer cosas que le convengan Positivas. y en pro de la humanidad y ahora sí que de la madre naturaleza, cuidar el planeta, bajar la contaminación. Sin embargo, pues ahora sí que la tecnología no es buena ni mala, simplemente es una tecnología. Cómo la usa el ser humano, pues eso depende ya de tanto de la ética y de la moral de cada uno de nosotros. Sí, claro, como en tu caso, en centros de investigación, en donde están preocupados por que la sociedad o el conocimiento llegue a la sociedad de la mejor Totalmente. manera para que el beneficio no solamente sea en una cierta comunidad, sino sea expanda el conocimiento, sea pues realmente eh, ustedes en los centros de investigaciones en donde se diseñen los conceptos que van a hacer que en el futuro vayan haciendo las mejoras, ¿no? Que ese es el concepto importante de la inteligencia artificial, ¿no? Que de alguna manera a lo mejor yo lo vi en este ejemplo que te digo de esta plática que tuve la oportunidad, que sea, bueno, no es que la inteligencia artificial va también muy pegado a aplicaciones de medicina, ¿no? Aplicaciones en donde hay personas que tienen ciertas limitaciones, entonces, pues bueno, es ayuda, no solamente es una economía que va como lo pensamos los mortales, que decimos, bueno, esta economía viene a tirar abajo a lo mejor una cadena de estructura de empleabilidad, mientras que en realidad, como tú lo comentas, no es así, ¿no? Sino al contrario, que la sociedad tenga mayor aportación, pero a través de estas nuevas pues líneas y que obviamente va a hacer que sean más productivos, que vayan a centros de capacitación, que ya no sean actividades como más, como básicas, como las teníamos en el pasado, como muy hechas, muy elaboradas, ¿no? Todo era manual, ahora a lo mejor ahora es una programación, que la mente también cambie, ¿no? Porque Eso, es que precisamente es la revolución, es el cambio de paradigma mental y sobre todo que las nuevas generaciones ya lo van a adoptar como algo natural, porque por ejemplo para nosotros es normal hacer una llamada por teléfono, pero para nuestros abuelos tal vez no era normal tener un teléfono, levantar la bocina y estar hablando con una persona que está a miles de kilómetros de distancia era algo maravilloso y hasta mágico para algunos de nuestros abuelos. no, Nosotros ya bueno, tenemos esa tecnología y sí, no, para nosotros es normal. el cambio ha sido que, como dices, ¿no? Nuestros papás o nuestros abuelitos, pensando en los alumnos, pues que ya también están con un teléfono inteligente y ya no están solamente 5 minutos, sino ya están más tiempo ellos ahí en un teléfono inteligente, hablándole a Alexa o a Siri, y ya también tienen su televisión smart donde ya no te piden 20 pulgadas, ¿no? Sino ya tienen una pantalla de Así 60 bueno, siempre para arriba. pulgadas. Sí, claro, ya el abuelito ya trae su pantalla de 60 pulgadas con un 4K. teléfono inteligente y tomándose un rico café, ¿no? Y la vida placentera. Y por ejemplo, en ese caso de los adultos mayores también está, por ejemplo, de los watches o de los dispositivos vestibles que te dan toda la información de sus signos vitales, de si se caen o dónde andan, te saca la ruta que hace por ejemplo, de caminata o de ejercicio y toda esa información, si hay un accidente, luego se conecta al 911 y le manda a llamar automáticamente al contacto de emergencia que tengas. Entonces, te avisa, ¿sabes qué? Creo que tu papá se cayó o creo que se ha registrado un accidente automovilístico o cualquier tipo de información que te ayuda a los procesos. Y de lo que mencionabas, en un artículo que leí hace poco, menciona ocho grandes campos de la inteligencia artificial que se están haciendo actualmente y que se cree que va a crecer muchísimo más. El primero son los asistentes virtuales, como los de Siri, de Apple o Alexa de Amazon, Google Assistant y Microsoft y Alibaba van a sacar uno nuevo con la inteligencia artificial. El segundo es la automatización de procesos para que hagas procesos empresariales repetitivos, gestión de inventarios o, por ejemplo, los censos, toda la información de facturación o servicio al cliente que lleva demasiado número, eso lo puedes dejar a que lo haga
totalmente una automatización de procesos de inteligencia artificial y ya dejas que las personas no estén haciendo todo ese, digamos, los number crushers que se le conoce, de que eran los que estaban con la calculadora, sumadora, todo Ya, eso, ya, lo ya, sí, quitas claro. y lo hace una máquina con un margen de error muy pequeño, si no es que nulo, y con una rapidez de teraflops rapidísimo. Otro es de la ciberseguridad. La inteligencia artificial se usa para detectar amenazas de seguridad y proteger sistemas informáticos, incluyendo identificación de patrones de comportamiento, si hay ataques, cerrar puertos, escaneo de todo el tipo de malware que te pueden mandar, de virus, todo escaneo de redes, por ejemplo, para ver si es seguro, si es vulnerable tu red. El cuarto es medicina. La inteligencia artificial se está utilizando mucho para imágenes médicas y análisis, incluso de cáncer, de COVID, de problemas pulmonares, y también se está utilizando mucho para desarrollar tratamientos personalizados y para generar nuevos pues, componentes químicos para nuevos medicamentos. De hecho, un estudio de Pfizer salió de que utilizando inteligencia artificial se tardan 18 meses en generar un nuevo fármaco cuando antes se tardaban alrededor de 5 años en solamente la composición química. Claro. Entonces es algo que está avanzando muy bien y sobre todo de que ya la nueva tirada es hacerte medicina custom. Es decir, depende de tu ADN, te sacan una muestra de ADN y dicen, ok, tú tienes ciertos tipos de Padecimientos, ¿no? padecimientos se pueden expresar muy prontamente porque así lo trae tu código genético. Ah, bueno, te voy a dar esto, ayuda donde tú especialmente necesitas y te generan una medicina o un medicamento solo para ti, que te va a ayudar de mucha mejor manera que si tú tomas un medicamento que está hecho para toda la gente. Un paracetamol, por ejemplo, que es lo que Ah, el Seguro Social te receta para todo. Es una sí, maravilla el paracetamol y porque ahora ya no te dan penicilina, ¿no? Ahora ya. no, no, de hecho está rarísimo que te den a menos que estés ya muy, muy mal, pero es Es parte de noticia. los cambios y buscar precisamente fármacos como, ya, voy a decir, paracetamol es muy amado y odiado, pero es de los pocos que no te daña el hígado y los riñones, creo. Y es por eso que lo recetan tanto, porque y no te crea la adicción ni la resistencia de otros medicamentos. Pero el chiste pues es encontrar nuevos medicamentos que no afecten o que no tengan esos efectos secundarios y sobre todo que ayuden a la gente y obviamente pues que sean de acceso universal. Claro. Otro de los grandes rubros, el número 5, son las finanzas, que pues bueno, para predecir el comportamiento de los mercados, para las acciones, para sobre todo cuando tratan de identificar si hay algún fraude financiero, se utiliza la IA. También para los vehículos autónomos, pues lo estamos viendo sobre todo con Tesla, que es como que el mejor ejemplo de que se están manejando solos, pero también Google tiene varios desarrollos de autos automatizados totalmente, no tienen ni chofer, o sea, tú te subes y vámonos. En el caso, por ejemplo, de Japón, existen todos los trenes, lo que es el metro de allá, está automatizado en algunas líneas, de tal manera que no existen conductores y tú puedes caminar hasta el principio de la cabina y ves que no hay nadie y cómo se está operando todo automáticamente y tú así como que, wow, estoy en el futuro. Sí, fíjate que antes de irnos a una breve pausa, tuve la oportunidad de estar en Dubái y pues lo mismo, ¿no? Lo mismo pasó bueno, entre otras restricciones, primero es las restricciones que hay para entrar al metro y todo lo que puede suceder si no cumple ciertas reglas. Y la otra, pues bueno, que como bien comentas, es un metro totalmente del futuro, ¿no? Bueno, yo quisiera algún día yo espero que me dé tiempo la vida de ir a Japón, ¿por qué no? Pero también ver ese comparativo, ¿no? Donde Japón, pues ese es como el icono de la tecnología, creo yo. Así Y como realmente el primer es mundo. Corea, ¿no? Que nos ha cambiado unos países tan pequeños que han revolucionado tanto la vida y la tecnología, la innovación, y pues obviamente tú lo debes de saber mucho más que yo, pues cómo esa innovación no se queda solamente en un laboratorio, sino se queda para que el mundo lo conozca, lo explote, que es la tarea del conocimiento, de la propiedad intelectual, tanto la propiedad industrial, la explotación, la venta y la comercialización. Vamos a regresar en un minuto y continuamos. Nada más para cerrar el punto anterior, me faltaron dos puntitos de Ah, los ocho. claro, perdón, perdón. Nos habíamos quedado en vehículos autónomos. El número 7, para cerrar ya, es el marketing digital. La inteligencia artificial se utiliza ahorita mucho para analizar todos los datos
precisamente los que comentaba, de identificar los patrones de comportamiento del consumidor, o sea, todos nosotros. Cualquiera que tenga una aplicación gratis de redes sociales, de Instagram, de Twitch, de lo que quieran, todo eso que dicen que es gratis, bueno, no es gratis porque lo que estamos dándoles es nuestra información personal a esos desarrolladores y ellos van a vender toda esa información, obviamente, al mejor postor. Entonces, el marketing digital está hecho de tal manera que ellos saben, dependiendo de lo que a ti te gusta, qué tanto tiempo pasas en qué aplicación, qué tanto tiempo ves cada post de quién, te va haciendo un perfil de tal manera que sabe lo que quieres comprar incluso antes de que tú lo sepas. Y eso es muy importante porque es lo que necesitan todas las empresas y sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, que se subió demasiado el uso de todas estas tecnologías que mucha gente antes no las utilizaba. He conocido gente que no compraba en línea porque le tenían miedo, decía que era un robo, que le iban a clonar la tarjeta, que le iban a robar las cosas. Bueno, gracias a la pandemia empezaron a utilizar este tipo de servicios y sí se ha detonado un gran boom de tal manera que hay mucho, mucho dinero ahorita y sobre todo mucha gente, empresas deseosas de esa información de marketing digital, de saber qué es lo que quiere el usuario para de esa manera invierten en los productos que el usuario está dispuesto a pagar y en los servicios que también está dispuesto a pagar. Y por último, la agricultura. Se utiliza la IA para mejorar la productividad de los cultivos, para optimizar la gestión de los recursos como el agua, los fertilizantes. Y en agricultura se utiliza para mejorar la productividad de los cultivos, es decir, para que te den más densidad de cultivo por metro cuadrado. También para optimizar la gestión de los recursos, sobre todo el agua y los fertilizantes, que por ejemplo aquí en la región ahorita del noroeste del país tenemos un gran problema de sequías y el agua ha sido un problemón en los últimos años, de tal manera que nos están cortando el agua cada 2, 3 días a toda la ciudad. Y Wow. el día de hoy acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos que va a haber un corte del río Colorado en sus aguas porque tienen que hacer ahí unas adaptaciones porque ellos también se están quedando sin agua y necesitan que sus represas se llenen. Entonces, ese tipo de problemática lo puede atacar la inteligencia artificial. Y ya volviendo al tema de la presentación, algo que me interesa mucho es que, bueno, el caso de Nirvana, Kurt Cobain, el cantante, se suicidó en los 90. Fue un caso muy sonado porque sufrió de depresión y, bueno, muchos problemas mentales que en aquel entonces no se tenía tanto la conciencia de todos los problemas mentales que existen el día de hoy y cómo afecta a los humanos. Bueno, como saben, esta banda es muy icónica porque, pues, para empezar, el género del grunge fue gracias a ellos. Ellos fueron los principales expositores y toda una cultura para los que fuimos niños de los noventas, teenagers de los noventas, pues nos dan en el primero clavo, ¿no? Total de que una organización precisamente de salud mental llamada Over the Bridge utilizó una inteligencia artificial llamada Magenta con una red neuronal apoyado por Google para examinar más de 2 docenas de canciones de Nirvana y así encontrar, digamos, el estilo gramatical que tenía para componer Kurt Cobain. La canción que se hizo se llama Drowning in the Sun y en español podría ser Ahogado en el Sol y puede encontrarse en diversas plataformas como YouTube para que vean que si te la ponen y tú no sabes realmente, si no eres súper fan de Nirvana, dices, no, esas canciones de Nirvana, es Nirvana tal cual, pero no, es de una inteligencia artificial. Entonces, ahorita lo que están haciendo es que la inteligencia artificial son los nuevos autores, por así decirlo, de obras. La cosa es qué va a suceder con el derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que hace rato les platiqué que había 3 tipos de inteligencia artificial? La de con interacción humana, poca interacción y sin nada de intervención humana. Bueno, esta es la primer dibujo creado por una inteligencia artificial, que si lo ven de lejos es como que, sí le agarra forma, pero ya te vas poniendo atención, te vas acercando y no tiene forma de absolutamente nada conocido y a la vez como que intentas agarrar patrones. Bueno, eso se hizo sin intervención. Fue como la sola inteligencia artificial, digamos, se dio a entender de qué es lo que es un dibujo y artísticamente se expresó de esa manera. Entonces, ese es el primer dibujo creado por una inteligencia artificial sin intervención humana. ¿Pero qué es como un perrito, un perro de tres cabezas o No se sabe, simplemente dijo, dibujé esto. qué Gente ha interesante? dicho que es perros, otra gente ha dicho que son como babosas, otra ha dicho que son caracoles, otros han dicho que son peces. Bueno, hay interpretaciones como lo hay en el arte, ¿no? Pero Claro. ¿qué es realmente? Pues ahora sí que es abstracto, pero ya están generando.
Algo también muy interesante en el nuevo Rembrandt es un proyecto en conjunto del ING Microsoft, la Universidad Técnica de Delft y los museos de Mauritius y Rembrandt. Esos historiadores de arte, científicos e ingenieros dedicaron 18 meses para entrenar a una computadora con inteligencia artificial para hacer el próximo Rembrandt. ¿Y cómo la entrenaron? Bueno, con todas las obras que él tenía, lo pusieron a analizar, por ejemplo, los trazos, qué tanta profundidad, qué tanta fuerza, qué tanta longitud, cómo hacía la combinación de los colores, cómo te iba cambiando el contraste, cómo manejaba la luz. Entonces, de esa manera, perfeccionó los trazos del artista más importante de Países Bajos y creó una obra que es el nuevo Rembrandt, que es el que podemos ver a continuación. Ese no lo hizo Rembrandt, pero está hecho exactamente con la misma técnica y con la misma manera de dibujar de Rembrandt. Wow. Y algo más interesante es que se imprimió en 3D. Fue creado e impreso en 3D, entonces lo puedes tú, bueno, no traigo la foto, Ya pero en el museo geométricamente, se pues, ve así el relieve de todo y fue creado basado en solamente ver imágenes de 2D. Entonces ya va la inteligencia artificial creando todavía más aún y asemejándose al estilo que pintaba Rembrandt. eso Ahora, sí, legalmente, eso sí, para mí me has dejado con el ojo cuadrado. Y yo creo que tendríamos que ver esa imagen, como dices, de un bidimensional a un tridimensional. Si de por sí el arte es increíble, es no, maravilloso verlo en vivo y en todo color en cualquier galería de arte o museo, pues ahora en 3D, pues eso va a ser increíble. sí, es Fíjate, una traer un Picasso, un Dalí, pues un Rembrandt, etcétera, etcétera, este, pues no sé, hasta una pintura de Frida Kahlo en tercera dimensión tan, tan inmersivo, imagínate. sí, sí, inmersivo, exacto, ¿no? Va a ser como que nuestra generación, o bueno, a lo mejor las que vienen, van a tener otra forma de ver el arte, ¿no? Sí, totalmente, de vivirlo incluso, o sea, es arte vivo ya, o sea, es interactivo, es inmersivo, pero eso es una chulada, es lo que digo, estamos en la puerta apenas cuando realmente se dé este cambio que me imagino que va a ser para la siguiente generación, nosotros solamente vamos a estar observando, No, pero a los que tienen que tú estás muy vivir, joven todavía, ¿no? De eso déjaselo para. pero por ejemplo, creo que a nuestros hijos o a la siguiente generación sí le va a tocar ya ser nativos de la inteligencia artificial y que lo vean como algo normal, de que le pidan, oye Siri, prepárame desayuno, y órale, ya te está preparando el desayuno, o que digan, oye Alexa, llévame a la escuela, y así el tráfico está de tal manera, o sea, vete ya de una vez y súbete al carro y se prende solo y ¡brum! Vámonos, o sea, creo que eso sí, el mundo de los supersónicos le va a tocar a las nuevas generaciones. A nosotros ya nos tocó que la videoconferencia, la videollamada, trabajar desde casa, que eso lo veíamos como algo de chiste, de ciencia ficción en los supersónicos, pero ya se hizo realidad. También la telemedicina, de que cuando estaba enfermo ¿cómo se llama? El personaje principal, el Jetson, estaba enfermo y ¿qué es lo que hacía su esposa? Prendía la videoconferencia y le llamaba al doctor, ¿qué tiene? Ah, no sé, déjeme escanearlo. Ya lo escaneaba con sus chunches y le decía, tiene gripa, tiene tal, y le voy a mandar la receta y pum, te imprimía ahí la cápsula, ya se la tomaba y a gusto, ¿no? Entonces ya estamos llegando a eso. También vi hace un par de semanas que sí ya se imprimió por primera vez en tercera dimensión con una impresora de proteínas y de azúcares el primer pay de manzana con creo que era 10 o 8 ingredientes. Ya te lo imprimía acá y ahí tiene su comida. Entonces, si lo ves también desde ese punto de vista, puedes generar máquinas impresoras de proteínas con cartuchos de proteínas para hacerte, por ejemplo, un bocadillo tal vez pequeño, pero con mucho índice calórico y con proteínico, para que te andes todo el día, o para las comunidades que tienen difícil acceso de la comida, que puedas imprimir, o en las escuelas, impresión de desayunos para todos los niños. O sea, puede hacer un cambio muy, muy importante, tanto en la sociedad como de psique a nivel de humanidad. Pero bueno. Ahora sí, ¿quién legalmente es el autor, no? Ya nos pusimos bien interesantes de que, ok, bueno, ya tengo yo mi programa de inteligencia artificial, ¿quién es el autor? La inteligencia artificial, la persona que programó, la persona que alimentó la inteligencia artificial, la persona que configuró la inteligencia artificial, o puede ser de todos porque no es de nadie. Entonces, la legislación mexicana dice que para empezar, el autor debe ser una persona física.
Entonces, una inteligencia artificial no es una persona física, por lo tanto, ahí se viene la controversia muy interesante. ¿A quién le pertenece realmente el derecho? Vamos a irnos un poquito alrededor del mundo para no irlo aterrizando más, ¿no? En las leyes de alrededor del mundo, por ejemplo, en Reino Unido, te reconoce la inteligencia artificial como un autor y se le reconocen las obras generadas por la inteligencia artificial. De hecho, dice que las obras generadas por computadora, gracias al Copyright Design and Patents Act del 88, en el artículo 178, dice que serán aquellas que no haya intervenido algún ser humano. Y el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de las obras literarias y artísticas que hayan sido generadas por computadora. Entonces, Reino Unido sí te reconoce a lo que se ha generado por inteligencia artificial. Ahora, la Unión Europea fijaron tres leyes que de hecho salió de Asimov, que es el padre de la inteligencia artificial en lo que es la ciencia ficción. De hecho, la película de Yo Robot es parte de los libros de Asimov y es donde habla de las leyes de los robots para la inteligencia artificial. Y dice la primera ley, un robot no puede herir a un ser humano ni por inacción permitir que sea herido. Esa es la primera, protegerlo y no dejar que sea herido el ser humano. La segunda ley dice que un robot debe de obedecer órdenes de un ser humano. Es decir, no se puede mandar solo o no puede ser mandado por otro robot. Y la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia. Es decir, no se puede explotar o autodestruir. ¿Por qué? Porque debe proteger la propia existencia. Entonces, lo interesante es cuando esas leyes empiezan a jugar entre sí y es de, por ejemplo, un robot para salvar a un humano tiene que pasar por un río de lava en el cual se va a destruir. ¿Cuál va a ser la directiva principal? Salva al humano, que es para lo que es la primera ley, pero no puede ponerse él en peligro. Entonces ahí se crearía un conflicto interesante de ver cómo resolvería, bajo qué punto de vista y eh, con qué razones diría la inteligencia artificial. ¿Sabes qué? Sí vale la pena el destruirme, pero voy a salvar finalmente al humano, o que digan, no puedo salvar al humano porque me voy a destruir y valgo más yo que un humano. Entonces ya Claro. sería ya muy interesante de cada sistema, pero lo importante es que en la Unión Europea lo mencionan y es algo que salió de ciencia ficción, pero lo están aplicando ya legalmente a la vida real y eso me parece fabuloso porque ahora sí que la vida imita al arte. Entonces, en la Unión Europea, el derecho de autor solo se aplica a las obras originales y que la originalidad debe ser reflejada por la creación intelectual propia del autor. Es decir, en la Unión Europea, solo una persona humana puede ser el autor. No te hacen válido si una inteligencia artificial hizo la canción. Entonces, si por ejemplo la canción que crearon de Nirvana con la inteligencia artificial Magenta quisieran protegerla en la Unión Europea, le van a decir no se puede porque legalmente Magenta no es un autor porque no es una persona física, humana todavía. Ahora, viéndonos al otro lado más extremo, en Arabia Saudí, en 2017, perdón, le conceden la nacionalidad a Sofía, que es este robot de inteligencia artificial que vemos en la pantalla, y le hace sujeta de derechos y obligaciones. Es decir, es una persona física que tiene derecho de votar, tiene derecho de tener un carro, de tener propiedades, incluso le estaban diciendo que tiene derecho de adoptar. Imagínense, si sintieron algo así en el corazón o así en las entrañas del corazón cuando les menciono esto, qué bueno, porque eso significa que todavía tenemos humanidad. Entonces, sí nos debe de llamar la atención y decir, ojo con ese tipo de situaciones, porque ¿a dónde vamos a llegar? Solo algo interesante, y eso es por las leyes de Arabia Saudí, siempre debe ser acompañada por un hombre y llevar velos en eventos públicos. Eso es por las leyes muy, muy interesantes de Arabia Saudí, que sí, por un lado dice, ¿sabes qué? Sí te reconozco que eres un robot y que eres una persona, te doy todos los derechos, pero eres mujer y bajo la ley eres una mujer con derechos y obligaciones de que debes de llevar un hombre siempre en eventos públicos y llevar un hijab o un velo. Entonces está bien interesante cómo una sociedad tan conservadora o un país tan conservador como Arabia Saudí, por una parte abre la brecha a la inteligencia artificial y por la otra le aplica las mismas normas que le haría a una persona, Sociales, ¿no? una mujer. Entonces está interesante cómo están teniendo la conciencia de ese tipo de seres. Porque no, pues no podemos hablar de otra manera. Y Claro. bueno, vámonos con los vecinos del norte. ¿Cómo están los Estados Unidos, no? En su oficina de copyright indica que se registrará una obra original de autoría siempre que la obra haya sido creada por el ser humano. Entonces, con eso dice no inteligencia artificial. Tan, tan. Entonces dice,
según algo interesante que encontré de las Fifth Publication del Royal Telephone Service Company de 1991, indica que el derecho de autor solo protege el fruto del trabajo intelectual que se basa en el poder creativo de la mente. Entonces, como se entiende que la inteligencia artificial no tiene una mente, no percibe ese derecho. Sin embargo, ahorita está un pleito muy interesante y sobre todo con lo que se generó del chat GPT y cómo Google va a empezar también con su asistente de inteligencia artificial, Microsoft también. De hecho, la semana pasada Alibaba anunció que también va a poner a su servicio de su asistente de inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver cómo van a generar toda la propiedad intelectual de lo que están haciendo o si simplemente lo van a utilizar como una herramienta. Recordemos que también se dio el caso no tan fuerte, pero sí en un principio de los 80s y de los 90s, cuando empezó los programas como Photoshop o como, se me fue el nombre del otro, el Corel. Empezaron a decir que entonces ya cuando tú generaras un dibujo, porque decían, es que tú ya no necesitas saber cómo hacer la técnica del pinceleo para que te quede el trazo de tal manera. Y entonces ya tú no estás haciendo el autor porque la computadora te está haciendo todo el trabajo. Y dijeron, no, el programa es una herramienta. A mí me sirve para, sí, que haga el trazo. Yo no tengo que saber cómo hacer el difuminado, cómo hacer la técnica de negativo, cómo hacer la técnica de contraste. Si ya tengo una herramienta que me lo hace automáticamente. Ujú. Obviamente, el autor va diciendo cómo hacer el trazo y lo cambia los colores y todo. No te lo hace totalmente la inteligencia, digo, el software. En el caso de inteligencia artificial, puede pasar exactamente lo mismo. Puedes utilizarlo como una herramienta para hacer investigación incluso, o para buscar información o para analizar datos muy grandes. Te va a dar un resultado, pero ese resultado obviamente tú le vas a mover y le vas a dar más información y sobre todo vas a manejar o transformar dicha información, porque desde el momento que estoy diciendo cómo lo busque, ya tú le estás poniendo parte de ti y de tu personalidad, cosa que maneja la Ley Federal de Derecho de Autor en el caso de México, donde dice que cada autor le pone parte de su personalidad, incluso menciona hasta del alma en cada una de sus obras. Entonces, eso es muy interesante en el caso de México, porque así podemos ir haciendo, digamos, una coyuntura legal para decir a quién le pertenece. Pero bueno, volviendo a Australia, en Australia el tribunal declaró que una obra generada por la intervención de una computadora no puede estar protegida por el derecho de autor porque no es producida por un ser humano. Eso del 2012 y lo han querido cambiar actualmente. Ahora, vámonos con China. También otro de los Otro de vecinos. los titanes ahorita de inteligencia artificial. De hecho, China tiene base de datos ahorita de todo lo que se puedan imaginar. Desde 1980 y tantos, el plan de China fue decir cuándo iban a salir al comercio internacional, cuándo iban a empezar a cotizar en las bolsas, cuándo iban a hacer sus estrategias de venta y todo, y su penetración para quedarse como el nuevo número uno del orden mundial. Entonces, una de las estrategias de China precisamente fue desde los 90 empezar a hacer bases de datos de todo el mundo, tanto de geolocalización, de densidad, de cosas de datos personales, de compras, nichos de mercado, quién vende, quién compra, quién produce, qué materiales, bueno, todo eso, porque ellos sabían que la gran, digamos, el gran producto del próximo siglo iba a ser la información y los datos. Y al día de hoy, por ejemplo, lo que más vale no es ni el oro ni el petróleo, sino son los datos. Los datos es el activo más valuado al día de hoy, porque gracias a ello, pues es como funciona la economía. Y bueno, en China está muy interesante porque en 2018 el Tribunal de China determinó que un reporte creado por inteligencia artificial y copiado por un competidor tenía los derechos de autor en favor del programador de la inteligencia artificial que se llamaba Jim Ryder. Entonces, lo que dijeron es de que como el programador había hecho esta inteligencia artificial y esa inteligencia artificial generó una obra que era un reporte en el cual tenía toda la información muy importante para, en el caso de un área financiera, y alguien le copió este reporte y lo usó para su propio beneficio, entonces dijeron que ellos habían caído en un delito. ¿Por qué? Porque le habían robado un reporte que había hecho la inteligencia artificial Dreamweaver, pero el derecho de autor no era a la inteligencia artificial, sino a quien programó esa inteligencia artificial. Es Ah, decir, como si fuera el fruto de un árbol. Si tú compras, por ejemplo, un, este, un terreno. Y ese terreno, pues tú tienes el título que dice de propiedad, ese es tu terreno. Y digamos que por acto divino o por acto de la naturaleza, crecen árboles de aguacates ahí. O sea, tú no hiciste nada, tú no le moviste, simplemente se dio que se polinizó
pisó y empezaron a crecer árboles de aguacates. Ahora, la pregunta que yo les hago como abogado al diablo, ¿esos aguacates a quién le pertenecen? Me dicen, no, pues al dueño del terreno, ¿no? Ah, pues sí, si tú tienes el derecho de La que ese es lógica tuyo, así sería, ¿no? Así sería. entonces yo digo, eso se puede aplicar tal vez muy, muy burdamente, pero a lo que es la inteligencia artificial. Tú tienes tu programa, tú lo programaste, tú le diste los comandos y ya él es el arbolito. Si va a dar un aguacate, si va a dar una pera, un plátano, lo que sea, ese fruto te pertenece. ¿Por qué? Porque tú tienes el derecho sobre el terreno que digamos es el servidor y el arbolito que es el software de inteligencia artificial y bueno, lo que genere te va a pertenecer a ti. Y algo muy interesante que me puse a leer aquí en México, porque dije, bueno, tiene que ver algo, una referencia, es que en el Código Civil, en el artículo 886, existe lo que se llama derecho de accesión. Y dice, la propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen o se les une o incorpora natural o artificialmente. Wow. Obviamente, esto no fue Para hecho los para que, inteligencia para artificial, pero los que se entra. quieren divorciar, ¿no? Entonces, ahí les va a caer el Código Civil, ¿no? Pues hacen mucho trabajo intelectual, pero pues también te va a tocar en términos de propiedad intelectual, Claro, pues caerle con tus centavitos de toda tu inteligencia artificial que hayas producido, ¿no? Que básicamente, se puede penalizar, ¿no? claro. Entonces, por ahí yo creo que es donde de hecho ahorita están cabildeando mucho esto entre los diputados y los senadores, y sobre todo porque hay mucha presión internacional y también del INPI en el buen sentido y del INDOTOR de que se generen ese tipo de reformas para poder atacar los problemas del día de hoy, porque si no nos vamos a quedar atrás en todo este tipo de comercio, porque si otros países ya están protegiendo y aceptando el fruto de la inteligencia artificial, y México no, entonces no vamos a poder competir en el nuevo orden mundial. Bueno, y también ahí lo interesante es cuánto negocio se va a perder, ¿no? O sea, y luego ya vienen además fugas de cerebro, podríamos decir, ¿no? Aquí en México hay mucho talento, empieza a haber como yo espero que suceda, que los ingenieros se vayan a estas líneas de investigación o estas líneas laborales, y pues van a decir, pues aquí como que no está dejando, porque las políticas públicas no han hecho nada, pues Me mejor voy a donde me paguen mejor. los vecinos del norte o me voy a Europa, China, Japón y bueno, el mundo es tan grande que bueno, pues siempre hay un mexicano por todos lados, ¿no? Pero sí, Sí, y en la desfortuna siempre nos seguimos rezagando, ¿no? En cuanto a la producción de este conocimiento. Y es, yo creo, como bien lo comentas, ¿no? Porque las leyes no se van actualizando de acuerdo también a la figura que está creando, pues las necesidades mundiales, ¿no? sí, yo tengo fe que sí van a llegar a una buena resolución. Digo, ya tienen varios tiempo en esto y sí considero que están observando que es una necesidad y que debemos de adoptar ese tipo de cambios. No hace mucho tiempo que tanto el INDAUTOR y el INPI ya aceptan solicitudes electrónicas. Antes era todo en papel y ahora, gracias a Dios, ya cambiaron y dieron ese gran paso. Entonces estoy seguro que próximamente tendremos los mecanismos para hacer todo este tipo de registros de inteligencia artificial de una mejor manera. Claro. Y bueno, como un ejemplo de ya aplicado y comercializado y sobre todo que retribuye a la sociedad, que es parte, por ejemplo, de lo que comentaba del CONACYT, esas son una de las actividades de retribuir a la sociedad, es precisamente dar este tipo de pláticas, dar este tipo de información para que la gente sepa qué es lo que está existiendo y sobre todo cómo se puede beneficiar de todo este tipo de iniciativas. Un ejemplo de la IA en México que ya está comercializada es que en el Palacio de Hierro tiene un robot con tecnología de Intel que te ayuda a elegir una laptop. Vas y se te acerca, te identifica, te crea un perfil y te pregunta qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que te gusta, y te va dando un modelo que tú un modelo computadora que se adecue a tus necesidades y obviamente también pues a tu presupuesto. Y te facilita la forma en que se ofrecen y eligen los productos en la tienda. Aquí traigo el videíto, por si lo quieren ver. Este proyecto combina elementos de Internet de las Cosas, inteligencia artificial y obviamente la nube o el cloud para facilitar la forma en que se ofrecen y eligen todos sus productos en las tiendas. Y todo el procesamiento pues se hace en la nube de tal manera que es muy atractivo para ese tipo de dispositivos porque no tienes que tener un gran nivel de procesamiento
procesamiento dentro del dispositivo, sino que lo mandas a la nube, allá se hace el proceso y simplemente te regresa los resultados de una manera mucho más rápida. Se Wow. carga Vamos a ver. Vamos a disfrutar este momento. Parece ser que no se oigo, no se escucha el audio, pero bueno, las imágenes dicen más que mil palabras, ¿no? el audio solamente es una canción. Ah, ok. Y bueno, como bien se lo olvidó, entras a la tienda y el robotito te identifica, va contigo y incluso si eres cliente frecuente, ya te guarda un perfil y ya sabe qué es lo que te gusta o qué es lo que has preguntado, tu historial. Y todo eso, pues obviamente va ayudándote a crear un perfil de consumidor en el cual Intel puede saber qué es lo que se está consumiendo, cuáles son las necesidades de los usuarios y sobre todo cuándo están dispuestos a gastar. Ahora, qué padre. No, pues cada vez el mundo nos maravilla más. Sí, y es realmente le dimos un cambio muy bonito que estamos viviendo y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a aprovecharnos de él y sobre todo sacarle beneficio pues para todos y no nada más para unos cuantos? Es decir, que no se vaya a crear ese futuro distópico en el cual Skynet nos controla a todos y solo una corporación mala tiene a todo el mundo cautivo, ¿no? O sea, realmente creo que estas iniciativas de la inteligencia artificial es precisamente darle herramientas a todo el mundo para que pueda tener todo ese tipo de procesos matemáticos, tecnológicos complejos que se hagan ya lo delegas tú y se hace alguien más. Es como cuando me platicaba con un colega acerca de esto, le digo, es que bueno, es como el cambio del agua purificada, o sea, tú vas y compras una botellita de agua o un garrafón de agua y ya está purificada, no te preocupas. No es como que digas, ay, no, es que yo tengo que agarrarla del río, tengo que hervirla para yo darme cuenta que realmente es agua buena y me la puedo tomar. Le digo, ya te vas a evitar todo ese tiempo y toda esa faena y esa talacha. ¿Por qué? Porque ya está un proceso automatizado de que te purifican el agua y hasta te la embotellan. Entonces, esa precisamente es la ayuda de la inteligencia artificial, el poder dar esa, digamos, esa vida de tranquilidad y de leisure, dijeran en inglés, de placer al humano para que, digamos, tengamos tal vez un nuevo renacimiento en el cual estemos más filosóficos y sobre todo cuidando a nuestro planeta, reencontrarnos con la naturaleza y dejando todas esas cosas que nos atoran la mente con tanto ruido a las máquinas y disfrutar lo que es la humanidad sin tanto estrés. Creo que esa es la idea de la inteligencia artificial y tener, digo, desde los antiguos griegos, esa percepción de cómo la tecnología está para servirte a ti como humano, no para esclavizarte. Y bueno, como les comentaba, ya estoy casi en etapa de conclusión. No sé si quieres platicar de algo más o les platico de lo que yo considero No, no, algo. adelante, al contrario, tenemos tiempo, el tiempo es tuyo y bueno, además, pues como te lo dije desde un inicio, agradecerte que nos estás ofreciendo este espacio, ¿no? Sabiendo que tienes un departamento a tu cargo y que pues seguramente ya está ahí la fila de inventores científicos del CICESE y también, si no, de los colegas de ese encantador lugar donde tú estás. Gracias. De hecho, bueno, tenemos, por ejemplo, el día de hoy 72 registros de software del autor. Y estamos ahorita con dos, uno que es precisamente de un sistema de inteligencia artificial para detección de enfermedades. Y estamos a punto ya de registrarlo precisamente con este nuevo boom de las APIs y de todos los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, estamos encontrando la manera legal de proteger y sobre todo de generar algo para retribuir a la sociedad con todo este tipo de iniciativas.
Y como les comentaba, hacía alguna vez se cambió del correo tradicional de Gmail, ahora también bueno, no hablamos tanto de las criptomonedas, pero es algo parte fundamental también de todo este cambio del blockchain, del big data y del cloud, que todas las monedas, los certificados y títulos y las transacciones pueden dar paso al ámbito digital. Y como les comentaba, ya no vas a estar tú como un notario, eh, como una sumadora haciendo todos los cálculos, sino ya dejas que este proceso de certificación, de validación, de encriptación, lo haga un sistema y tú ya no te preocupas por eso. En el caso de las criptomonedas es muy interesante porque es como el correo, o sea, antes necesitabas un buzón, un sobrecito, la carta y pagar todavía los timbres para una oficina de correos y que un cartero se lo llevara a la otra ciudad y lo escribiera. Ahora con el correo, pues no, mandas un mail y vámonos de servidor a servidor y ya te llegó y es transparente. Bueno, lo mismo va a pasar con los bancos. En el caso de las criptomonedas, de que tú dices, ¿sabes qué? Pásame tanto dinero, te lo paso electrónicamente, pero ya no pase ni por ningún banco, ninguna red de sus cajeros y obviamente pues no les tengo que pagar ninguna comisión a todos ellos. Entonces, ese cambio se está dando. De hecho, ayer el precio del Bitcoin subió de los $30,000. Hacía 2 años que no pasaba eso por los problemas de la pandemia y todo eso. Entonces, sí está pegando ahorita mucho sobre todo la independencia independencia cibernética, por así decirlo, de independencia digital, de que digas, yo no necesito a un tercero y mucho menos pagarle a un tercero porque haga algo que yo puedo hacer directamente desde mi computador. Entonces, lo mismo aplica tal vez de una manera más pequeña a las transferencias que se hacen todavía usando el sistema bancario, que puede ser una SPAY, una transferencia rápida de un sistema a otro. Ahora imagínense lo mismo, pero se tiene que pagar las comisiones por tener las tarjetas bancarias y que lo hagas transparente y sobre todo que nadie más lo puede ver. Entonces, eso es muy importante porque de esa manera te protege mucho lo que es la privacidad del usuario. Entonces tú puedes tener tus transferencias electrónicas sin que nadie te esté pues, revisando o pues con el peligro que hay de seguridad aquí en México, pues sí es muy bueno tener ese tipo de alternativas. Y bueno, la propiedad intelectual y su legislación deben evolucionar para las nuevas TICs, eso es sí o sí. Sabemos que las TICs crecen a una manera impresionante y si la legislación no se pone las pilas y no empieza a ver tanto los pros como, por ejemplo, los ciberdelitos que también se existen y obviamente con este nuevo tipo de tecnologías se van creando nuevos tipos de ciberdelitos, nuevos tipos de fraudes, nuevos tipos de manejar la información de tal manera que saquen un provecho económico gente malintencionada, es verdad, pero también es parte de la cultura, y es parte de la cultura que nosotros debemos de darles a nuestros compañeros, a nuestros centros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros hijos, para educarlos en el manejo de la información, que entiendan todo el valor que tiene la información que nosotros generamos y no por eso regalarla a cualquiera solo por unos likes. Entonces sí es muy importante tener esa conciencia y sobre todo con las nuevas leyes que hay de protección de privacidad de datos digitales, eh, también bueno, en las fotos, en las fotografías de menores, por ejemplo, los casos de que va a llegar un nuevo ciclo escolar y los papás inocentemente, porque pues les da orgullo, les da felicidad, y suben la foto del niño, donde viene el uniforme con toda la escuela, vienen las placas del auto, viene incluso la escuela donde lo están dejando, y tal vez ellos lo hacen porque dicen, bueno, es que ¿quién lo va a andar viendo? Pero pues realmente sí está todo el mundo afuera. O sea, alguna vez que te conectas a internet, abres una ventana donde todo el mundo puede ver. Entonces sí es muy importante cuidar ese tipo de detalles, digamos, más humanos para no caer en la coyuntura de que podamos ser nosotros mismos a abrir la puerta a las vulnerabilidades que existen en el mundo real. Claro que sí. Pues muy importante tomar, como dices, medidas a toda esta nueva cultura que vamos a tener, a esta nueva vida que se nos está aperturando, esta puerta a la innovación principalmente, ¿no? Que eso es lo que nos atañe el día de hoy, con tu conocimiento y con todo tu pues, tus años de estar al tú por tú de la innovación, de la creación y de la generación de conocimiento, que la verdad que, pues yo creo que nos vamos a quedar. Este va a ser el inicio de poderte invitar a que nos des otra plática, Claro que sí. y de muchos temas también muy interesantes. Y bueno, también hacerte la invitación para que podamos hacer una colaboración
a lo mejor en una publicación, y pues que nuestros alumnos se sumen también a estar con una persona tan valiosa y con tanta experiencia en el ámbito de la propiedad intelectual y pues obviamente, como bien lo dice tu cargo, que es impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, ¿no? Que lo cual, pues, es lo que necesita México, porque México tiene muchísimos, innovadores, pero a veces lo que le hace falta es que el impulso, y es lo que tú haces, haga que estas nuevas creaciones, pues, se detonen a nivel nacional e internacional. Pues bueno, el tiempo se nos va, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, no quisiera Bueno, quitarte más el tiempo y de verdad que te agradezco mucho en nombre de nuestra institución, el Tecnológico Gustavo Madero, que es tu casa, como te lo he dicho en repetidas ocasiones, y qué más me queda más que en su momento te haremos llegar un reconocimiento y pues, pues en nombre de mi institución, del director este, Pedro Azuara Rodríguez y la coordinación de vinculación a través de la licenciada Mari Carmen, que ella es la que encargada de que esto tenga mucha difusión a nivel sistema y a nivel de nuestra institución.